Muchísimas gracias, Carlos, María Verónica y a todos aquellos alumnos que están conectados en este momento para quizás desanimarlos un poco con las cosas que vamos a decir, partiendo por el hecho de que el cine está muerto. Muchos hablan de cine, cine en su casa, o las mejores películas en tu hogar a través del cable, o festival de cine digital. Pero nada de eso existe. Son hasta cierto punto estertores de una palabra cadáver que está recalentada, ¿no? Por la comunicación, por, el, por la industria también y por la necesidad de estar constantemente vendiendo productos. Pero el cine como tal, como tecnología, como forma de proyección de imágenes e incluso hasta como concepto, se encuentra actualmente muerto, fenecido, periclitado, acabado. Por la sencilla razón que el año 2014 se deja de comercializar a nivel mundial las películas en soporte fílmico. Acá, por ejemplo, tengo un rollito de una película, ¿no? Esto, que es una cantidad de fotogramas, fotografías y una banda sonora, fue el invento de varias personas. Fue el anhelo de inventores norteamericanos y europeos, franceses, ingleses, alemanes, entre otros, que querían plasmar en una pantalla la aparición de imágenes que tuvieran movilidad propia, imágenes creadas que tuvieran la capacidad de no solamente mostrarnos, narrarnos y contar algo, sino también de convertirse probablemente en el arte predilecto del siglo XX. La palabra cine es una derivación de cinematógrafo, que es la palabra con la cual se denominaba al invento de los hermanos Lumière, Luis y Augusto Lumière, quienes en 1895, el 28 de diciembre, realizan la primera exhibición pública de esta cámara que era capaz de filmar, copiar y proyectar películas en una pantalla grande. Con el paso del tiempo y con el uso popular de la palabra, oye, vamos al cinematógrafo, vamos a ver el cinematógrafo, la palabra fue mutando hasta quedar reducida a cine. Oye, vamos al cine, vamos a ver el cine. Lo que la gente decía era, vamos a ver el funcionamiento de este aparato, de esta maquinaria creada por los hermanos Lumière. De forma casi paralela, en Estados Unidos se creó otra máquina que cumplía las mismas funciones y que se llamaba biógrafo. Si el biógrafo hubiese sido tan popular como el cinematógrafo o más, hoy día estaríamos diciendo, oye, vamos al bio, vamos a ver el bio en tu casa. Pero el destino quiso que la palabra cinematógrafo y su abreviación, cine, que proviene de kiné, ¿cierto? Movimiento, la palabra griega, haya quedado como manifestación de este invento óptico-mecánico que permite el paso de películas con diversas fotografías que a una rápida sucesión le dan la impresión a la persona que está viendo una sola imagen en movimiento, cuando en verdad lo que estamos viendo son miles de fotografías que pasaban a una velocidad de 24 cuadros por segundo. Y aquí me detengo un poquitito. La retina del ojo humano es fácilmente engañable, por la sencilla razón de que el ojo humano ve a través de impulsos de luz, y esos impulsos duran un décimo de segundo en la retina humana. Y eso fue clave para que el cine existiera,
porque mientras se proyectaba una fotografía, se cortaba la luz para que la película siguiera bajando y se proyectara la siguiente fotografía y luego se cortaba la luz y después bajaba la siguiente a una velocidad de 24 fotogramas. Por lo tanto, mientras el espectador aún tiene el décimo de segundo en su retina, no ve, o mejor dicho, no percibe la ausencia de luz, sino que inmediatamente se le suma el impulso lumínico siguiente. Y eso nos hacía creer que estábamos viendo una imagen en movimiento. Entonces el cine es fantasía, pero el cine también contiene las imágenes en la propia película. ¿En qué sentido? Y para explicarme mejor. En una tira de película vemos las imágenes. Lo digital es una simulación de esa imagen. No es una imagen física la que estamos percibiendo, sino que es un conjunto de píxeles, un sistema binario, mientras que la fotografía fotoquímica es una imagen real que está plasmada en una superficie y que se proyecta en una pantalla. Me gustaría poder compartir, hablando de pantalla, compartir pantalla para mostrarles algunos de estos inventos que dan origen al cine. Ahí tenemos un primitivo proyector cinematográfico con un motor, porque originalmente eran con manivela. Y ahí tenemos algunos inventos que son contemporáneos e incluso anteriores a la aparición del cinematógrafo de los hermanos Lumière, que son los que están en el costado derecho. Tenemos la caja mágica, inventada por William Fries Green en Inglaterra, también en la década de 1890. Fries Green incluso llegó a inventar la emulsión para la fotografía en color. Al medio tenemos a Max Skladanowski, inventor alemán, con el bioscopio, que era otra máquina que también permitía proyectar imágenes. Hay diferencias, a veces sustanciales y otras veces sutiles, entre un invento y otro, para no toparse con las patentes registradas. Pero los hermanos Lumière, con el cinematógrafo, tuvieron una gran ventaja que no tuvieron Fries Green y Skladanowski, y que fue la capacidad económica para persistir en el perfeccionamiento del invento. El inglés y el alemán solamente pudieron patentar su invento y hacer algunas exhibiciones públicas, pero no tuvieron los recursos económicos para perfeccionar e industrializar su invento, como sí lo tuvieron los hermanos Lumière y Thomas Edison en Estados Unidos, que es también el pionero en la filmación y reproducción de imágenes en movimiento. Las películas que se fabricaban en aquella época tenían diversos formatos. Por ejemplo, las películas de Max Skladanowski eran de 55 milímetros y eran fotografías individuales que iban pegadas unas a otras. Por lo tanto, cuando se proyectaban, se despegaban y se perdían fotogramas. A diferencia de Lumière y Edison, que era una tira continua con varias fotos. Tenemos el sistema Beriscope de 63 milímetros y el sistema de los hermanos Lumière de 35 milímetros de ancho, al igual que el de Edison, pero con la diferencia de que el sistema Lumière usaba dos perforaciones laterales de forma redonda, mientras que el sistema de Edison tenía perforación también a ambos lados y 4 perforaciones por cada fotograma, como las que estamos viendo ahí. Y ahí tenemos otras variedades de soportes fílmicos que van a aparecer en los primeros 10 años de historia del cine, hasta que en 1909 se establece
el uso estandarizado del 35 milímetros según el invento de Edison, para que las películas pudieran comercializarse en todo el mundo y no tener que recurrir a un proyector distinto para poder exhibir películas filmadas en otras cámaras. Eso es lo que podemos decir hasta el momento, Carlos, para diferenciar lo que es una proyección digital, que puede ser un DCP, un Blu-ray, un DVD, o bien una descarga satelital, que es la forma en la cual funcionan las proyecciones actualmente en las salas comerciales. La sala nunca tuvo nombre. Uno suele decirle el cine, pero el cine es otra cosa. Es el nombre de la cámara de los Lumière y el funcionamiento de esa cámara. La sala de exhibición es simplemente la sala. El cine tampoco son las películas. Las películas pasan por el cinematógrafo, por ese engranaje. Por lo tanto, lo que tenemos hoy es una desarticulación del invento primigenio, una muerte que se anunció a comienzos de la década del 2000 y que el 2014 se hizo ya patente en todo el mundo. Pero el cine no desapareció por un tema tecnológico. Básicamente fue un tema comercial y económico el que motivó esta desaparición o esta reconversión de la tecnología. Porque hacer copias de películas es caro, hay que transportarlas por avión, internarlas en cada país, pagar impuestos de internación, pagar aduana, almacenarlas en las bóvedas de las compañías cinematográficas como Columbia, Fox, Warner, Universal, llevarlas a las salas de cine y después de que la película dura un mes, con suerte, en la pantalla, es devuelta a la distribuidora cinematográfica donde la película es destruida con hachas. Nadie puede quedarse con copias de películas. Bueno, hay excepciones, pero nadie puede quedarse con copias de películas porque los derechos están protegidos por las compañías. Y lamentablemente, esta práctica de la destrucción del cine surge en 1909 hasta el 2014. Y lamentablemente tenemos que hay una cantidad que ronda el 90% de películas perdidas o extraviadas en todo el mundo, filmadas entre 1897 y la década del 30. Debido a que las copias fueron destruidas, los productores se quedaron con los negativos y nunca supieron cómo almacenar estos negativos que estaban fabricados en un material llamado nitrato de celulosa, que era altamente inflamable. Y que si ustedes han visto la película Cinema Paradiso o Bastardo sin Gloria, sabrán que las películas uno les colocaba un fósforo, un rollo, y ese rollo perfectamente podía ser el equivalente a una pequeña bomba. Por lo tanto, aquellas películas que no fueron destruidas y que se almacenaron mal, terminaron haciendo combustión espontánea por los cambios de temperatura y también por las condiciones de almacenamiento. Eso es lo que motiva también la búsqueda y la restauración de películas patrimoniales y películas arcaicas para poder, y sobre todo en el caso de Chile, recomponer el rompecabezas de nuestra cinematografía, porque es muy poco lo que se ha conservado. Les pongo un ejemplo. Películas argumentales, que son películas de ficción, ¿no? Con actores, con guión, tenemos entre 80 y 84 títulos aproximadamente filmados entre 1910 y 1931, que es la etapa cuando se acaba el cine mudo en Chile. De esas 84 películas, actualmente solo existen 4 y que tampoco están completas. Hemos perdido dibujos animados, documentales, noticiarios, spots publicitarios también. Y se sabe que hubo mucha producción en Chile en estos 30 primeros años del siglo XX.
Y lamentablemente solo nos queda un puñado de películas a las cuales podemos acceder. Y ojo, la desaparición de películas llega hasta la década del 80 en nuestro país. Documentales, largometrajes que están extraviados, son todavía la motivación para los restauradores e investigadores para completar esta memoria histórica, esta memoria audiovisual del cine chileno. No sé si hasta el momento habrá alguna duda, Carlos, pregunta por parte de alumnos para poder Sí, ir ahondando en los temas. sí, Jaime, a mí me gustaría que tú pudieras mostrar, porque yo he estado en tu casa y sé que tú tienes ahí una enorme colección de cajas con rollos de películas. ¿Tú podrías mostrar para ilustrarnos un poco acerca de la dificultad que antes para poder, como tú dices, conservar y transportar estas películas? ¿Puedes mostrar una caja de rollo de película? Ahí Y tenemos una ahí, caja. y ahí hay una parte de la película, ¿cierto? Claro, esta Ahí dice película son 6 rollos, ¿eh? Seis seis cajas rollos. como esa, ¿no? Seis cajas como esa. Claro, esta caja dura 20, contiene 20 minutos de película, solo 20 minutos. Y una película completa son 6 cajas. Hay una pregunta acá de Miguel Canio, que pregunta cómo consiguió esas colecciones, que es una pregunta muy interesante, Jaime, porque tú, que eres un amante absoluto, yo no he conocido a nadie que realmente ame más profundamente el cine que tú, y tú haces una verdadera labor de detective en busca de estas colecciones. ¿Podrías contar un poquito para que los estudiantes conozcan cómo has logrado tú atesorar? Porque si hay pocas, si se han conservado pocas copias, pocas películas, ¿cómo has logrado tú atesorar en tu casa esa enorme colección de rollos? Que además no solo es, como tú mismo dices, colocarlas ahí en un estante, hay que cuidarlo, hay que protegerlas, ¿cierto? Preservarlas del paso del tiempo. Interesante pregunta de Miguel, la cual no vamos a responder en esta ocasión. No, no, estoy bromeando. Eh, mira, ha sido un trabajo de años estar ahí, no solamente pidiendo rollitos de películas o saliendo a buscar en las ferias persas o en cines que están cerrados, algunos rollos de película, hasta llegar a encontrar a gente que tuvo salas de cine, que incluso fueron distribuidores de películas acá en Chile y que conservaron algunas cosas. El tema es el siguiente. Como yo les comentaba, una película en 35 milímetros tenía por lo menos 5 años de explotación comercial en las salas de cine. Después de esos 5 años, las copias tenían que ser destruidas. O bien, si las películas se exhibían mucho y estaban en malas condiciones, también se destruían rápidamente. Esas órdenes venían de Estados Unidos, también las compañías europeas destruían películas. Y muchas veces había un notario público en la bodega cuando los bodegueros tomaban el hacha y empezaban a destruir las copias, para dejar constancia y levantar acta de que esas películas no existían más. Pero aquí viene una pregunta. Si estas compañías norteamericanas y europeas le hubiesen pagado un sueldo digno a los bodegueros, ellos no habrían sacado ilícitamente estos rollos de las compañías y los habrían vendido, porque la necesidad también tiene cara de hereje. Entonces, había gente que había armado un proyector que exhibía películas en las poblaciones o se iba al campo o a las playas en el verano y le compraban películas ya usadas a los bodegueros, quienes por una botella de vino, unas lucas, un pernil, unas cajetillas de cigarro, le sacaban una película. Y estos peliculeros seguían explotando comercialmente las películas. Incluso películas que habían sido cortadas con hacha, las pegaban, las armaban de nuevo y las seguían exhibiendo.
y seguían ganando dinero con esas pobres películas que ya venían en malas condiciones. ¿Por qué digo esto? Porque el material fílmico estaba fabricado para durar 300 exhibiciones en un proyector en buenas condiciones. Después de esas 300 pasadas, la película empezaba a mostrar rayones, perforación partida, y ya se empezaban a cortar. Y si calculamos que las películas en Chile tenían un promedio de 3 o 4 exhibiciones diarias, ya en menos de 2 meses las 300 proyecciones estaban cumplidas. En países del primer mundo, las copias eran reemplazadas por copias nuevas. Pero en Chile, esas películas se exhibían durante años y años y años. Por poner un ejemplo, yo cuando chico vi en estreno el King Kong de Dino De Laurentiis, año 77, 78 probablemente. 10 años después la pasaron en un cine y fui a verla y era la copia antigua. Es decir, la película estuvo dando vuelta 10 años o más y la seguían exhibiendo. Y eso es brutal, o sea, muchas veces la película pierde tanto metraje que termina perdiendo 15 o 20 minutos de duración. Y la gente a veces no entiende, no sabe lo que pasa entre el final de un rollo y el comienzo del otro, porque es ahí donde se rompen más las películas, en los comienzos y los finales de los rollos, porque son los metros que están más expuestos al desgaste por los tirones, por las fricciones que la película sufre al pasar por la máquina. Entonces, eso es más o menos lo que condiciona la existencia y la buena condición de una película. Ahora, en el caso de las películas chilenas, cualquier copia que aparezca es un triunfo, porque primero se hicieron pocas copias de películas de los años 30, 40, 50, 60. Segundo, no se conservaron los negativos de esas películas, porque para restaurar lo ideal siempre es tomar los negativos y restaurar a partir de ahí. Pero acá en Chile no se conservan esos negativos. Por eso es que la película muchas veces puede estar rayada, cortada, con varios minutos menos, pero es la única forma de acceder a esa película. Y el material que he ido encontrando ha estado en salas de cine, en casas de operadores, en gente que tuvo salas de cine o compañías distribuidoras, de tarros de la basura también he estado sacando películas. Es decir, la forma de encontrar material es diversa, aparte de las ferias persas o ferias libres, como se llaman. Siempre empieza a aparecer material o alguien que dice, oye, conozco una señora viuda de un caballero que hacía películas, y vamos a la casa de la señora y nos encontramos con los rollos de película, y así vamos dando con el paradero de películas antiguas, nacionales y extranjeras. Más o menos esa es la modalidad. Jaime, Camila pregunta, ¿con qué artefactos se pueden ver las películas? ¿No? Porque llama la atención, no solamente tener los rollos ahí en estas cajas metálicas, no tendría mucho sentido si no se pudiera de algún modo proyectar. Yo soy testigo y cuento también esta historia de que mis visitas a la casa de Jaime, y Jaime, un regalo que hace a sus invitados es armar su proyector personal y regalarnos una proyección de una película ahí en vivo y en directo, que es una especie de viaje en el tiempo, ¿no? ¿Con qué artefacto se pueden ver las películas? Pregunta Camila, Jaime. Con un proyector como el que vimos en una de las diapositivas anteriores. Ahora hay diversos formatos de películas de 35 milímetros, que es el formato estándar comercial, películas de 16 milímetros, de 8 milímetros, 9,5. Es decir, también hay películas con soportes llamados de paso reducido, que son más angostitas,
para ver en la casa. Antes de que llegara la cámara o el teléfono, eh, existían estos proyectores de cine caseros con películas más pequeñitas. Acá tengo una película de 8 milímetros, que es un carrete pequeñito. Estos son 10 minutos, ¿no? Comparado con la tremenda lata de 35, y la película también es mucho, mucho más pequeñita. Ahí intento acercarla para que se pueda ver algo, ¿ya? Y esto era para ser proyectado en la casa. Es decir, la industria cinematográfica también se preocupó de vender sus propias películas para los hogares. Y esas películas se podían conservar porque no eran de explotación comercial. La explotación comercial solamente contempla el 35 milímetros. Estas películas más pequeñas no, porque tampoco resisten una proyección a larga distancia. ¿Ya? Lo ideal es acá, dependiendo de la calidad de la máquina, 5 o 6 metros, pero en una sala de cine que puede medir 30, 40, 50 metros, una proyección de este tipo de películas pequeñas es casi inviable, ¿no? Primero porque la luz es de baja intensidad para no quemar la película, que también es muy delegada, es muy quebradiza, y lo otro porque los lentes de estas máquinas tampoco permitían una proyección a gran distancia. Así que por eso las películas esas se podían comprar por catálogo y te llegaban a la casa, o había tiendas donde vendían esas películas para uso casero. Gracias, Jaime. Danitza Canio hace una pregunta muy interesante acá. Dice, ¿cuál fue su motivación para indagar más en el mundo del cine y qué fue lo que le cautivó? Eh, yo creo que hay un motivo más profundo que el hecho de sentarse a ver películas o empezar a juntar rollo. Eh, no sé si a alguno de ustedes les ha pasado que se siente incómodo en esta época. A mí me pasa. No me gusta esta época. No me siento a gusto. Y una forma de encontrar esa estabilidad y esa paz mental y espiritual, en mi caso, es mirar hacia el pasado, estar en contacto con elementos culturales del pasado. Y siento que la búsqueda y la recolección de estas películas antiguas eh, me devuelven algo, ¿no? Me ayuda a sobrevivir esta época. No solamente por cómo se hacen las películas hoy día y los contenidos, sino también por ese poder evocador que tienen las imágenes. Una película una película antigua, ¿no? Puede no ser una buena película, puede tener muchos defectos, pero de todas maneras se convierte en una cápsula del tiempo con usos, modas, costumbres, lugares que ya no existen, y creo que esa es mi motivación, conocer el pasado a través del cine, comprender cómo funcionaba la sociedad, cuáles eran los valores, antivalores, qué elementos se privilegiaban, y el cine que data de 1895 y cuyas imágenes de esa época todavía pueden verse, creo que son un viaje al tiempo, en el tiempo, y que si Herbert George Wells imaginó la máquina del tiempo, esa máquina es el cine. De hecho, la obra de Wells es casi contemporánea también a la aparición del cinematógrafo, fines del siglo XIX. Jaime, bueno, si es difícil, porque yo me imagino que tú tienes un proyector, por ejemplo, en tu casa. No me imagino que si el proyector se te rompe, tú puedas decir, voy al servicio técnico, porque ya no existe servicio técnico, ¿cierto? Es decir, de alguna manera no es solo coleccionar las películas, cuidarlas, tener un proyector para revivirlas cuando tú lo desees, sino además que tú tienes que hacerte cargo, me imagino, que de la revisión de esto, tú tienes que comprender el mecanismo de la máquina para poder arreglarla ¿Cómo lo haces tú para reparar, por ejemplo, te falta una pieza o que necesitas una pieza para tu máquina y cómo la consigues?
Por suerte todavía hay un par de técnicos que viven en Santiago y que reparan reparan máquinas y restauran máquinas y a veces tienen repuestos o bien fabrican la pieza. Yo no sé qué voy a hacer cuando estos hermanos desaparezcan, ¿no? Porque prácticamente todos los técnicos que había en las salas de cine ya han muerto. Porque a pesar de ser una tecnología arcaica, con más de 125 años, eh, prácticamente nadie la conoce, nadie la domina. Y hay que saber de mecánica y hay que saber también de materiales con los cuales fabricar las piezas. Son aleaciones específicas, no es simplemente cortar un pedazo de fierro y armar una pieza. Entonces es todo un arte el conocer la mecánica y la parte física y material de un proyector de cine. Ahora se pueden encontrar máquinas a la venta en internet, algunas a precios brutalmente ridículos, excesivamente caros, porque mucha gente las ve como antigüedades o como adornos. Puede que las máquinas no estén buenas. Lo que a nosotros nos interesa es que el proyector esté en buenas condiciones, no dañe la película y pueda funcionar. Ese es el término de valorar una máquina, que esté en su plena capacidad, no como adorno, no como antigüedad. Y aquí dicen si me sale caro conseguir las películas. Depende de la película, depende de quién la venda. Todo es relativo, es variable, es personal, ¿no? Si alguien tiene una relación de afecto con una película, evidentemente no la va a querer vender o la va a vender más cara. Pero hay que tener cuidado porque las películas también pueden venir en malas condiciones y no ilustrado la compra por el título. Venir de mal o proceso de antes de comprar. Jaime, hay una pregunta acá de Araceli que yo quería combinarla con una pregunta mía. Araceli pregunta cómo se juntaban todos los rollos de la película, ¿no? Porque si en cada uno había una parte de ella, yo me recuerdo que tú me contaste una vez que de 6 rollos de una película tú tenías 5 y que uno lo conseguiste, o sea, completaste la colección muchos años después y por un azar, ¿no? Me gustaría que hablaras un poco de eso, y también lo combinaras con tu papel como restaurador, porque tú eres restaurador de cine, es decir, hay películas que han desaparecido de la historia del cine chileno y tú las has vuelto a traer, ¿no? Porque encontraste una copia en algún lugar. ¿Y cómo es este proceso de restauración? ¿Cómo se salva una película que ya se creía desaparecida a partir de una copia en mal estado? Bueno, mucha gente no sabe que una película en 35 milímetros está compuesta de varios rollos. Eh, Tengo una copia ahí de los 10 mandamientos de Cecil B. DeMille, que originalmente eran 23 rollos. Y mucha gente cuando entendía pensaba que cada rollo era una película completa y la película se disparaba hacia cualquier lugar y se desarmaba. Me ha tocado encontrar algunos rollos, o bien, como tú decías, Carlos, una vez encontré un rollo de la película El ocaso de una vida, de Billy Wilder, clásico del cine. Eso lo encontré en el Persa Bio Bio, y era el rollo 5 de 6, era el penúltimo rollo. Y 25, 26 años después, vine a encontrar el resto de la película en Concepción. La tenía un coleccionista que compró esa película sin ese rollo y probablemente siempre la vio incompleta. Y encontré esa copia y pude unirla y armar la película. Lo mismo con un cortometraje de Chaplin, El Peregrino, 1923. Yo había encontrado en Concepción los 2 primeros rollos, faltaba el final. Y este año, un amigo me dice, oye, me llegó un rollo que lo habían votado de cierta institución.
parece que es de Chaplin. Y empiezo a verlo y era justamente el último rollo que faltaba del Peregrino. Y este año la uní, la limpié, la reparé completamente y la proyectamos la semana pasada en el Teatro Municipal de Valparaíso. Y ahí está, son cosas que donde el azar también tiene un papel muy importante. Y Jaime, tú eres director del Festival de Cine Recobrado de Valparaíso, que ya va a cumplir unos cuantos años y ha hecho una labor cultural muy importante. ¿Cuál, qué, ¿Por qué cine recobrado? ¿Cuál es el concepto de cine recobrado? Como dijo un amigo, cobrado 2 veces. No, el concepto de recobrar, eso lo dijo Sergio Bravo, el documentalista chileno. Recobrado es por recobrar las películas. Es un festival que cumple 25 años ahora y se dedica a la muestra de películas reencontradas, recobradas, restauradas, películas de colecciones, películas de archivos cinematecarios, tanto chilenos, sudamericanos como europeos. Y en estos 25 años han desfilado verdaderas joyas del cine y los grandes directores han estado ahí presentes. Fellini, Bergman, Buñuel, Wells, Eisenstein, etcétera. También cineastas chilenos. También el festival ha sido una ventana para la exhibición de películas chilenas que han estado perdidas durante años y que por algún motivo aparecen, son restauradas y pueden volver a adquirir vida en la pantalla del festival. Además que hay simposios internacionales dedicados al cine chileno, a grandes directores de la historia del cine, y también hacia lo analógico, ¿m? Y la muerte de lo analógico versus lo digital. O sea, el festival no es solamente una instancia de exhibición de películas, es también una instancia para reflexionar sobre el cine, aprender a ver películas, educar por sobre todas las cosas y comprender lo importante que es el pasado. Lamentablemente, Carlos, las generaciones actuales piensan que todo lo pasado es malo, porque es viejo, porque es desechable, porque no cumplen las expectativas de la inmediatez o la espectacularidad tecnológica. Pero de todas formas, yo creo que considerar el cine o la cultura pasada como algo inferior no es propio de esta generación, sino que es propio de nuestra forma occidental de concebir la historia. Tú que has leído a Spengler, ¿cierto? Nos planteaba que uno debería considerar la historia como un continuo, donde cada elemento tiene una validez eterna, y no fragmentar la historia por etapas, donde una es superior a la anterior. Ese es un error. Por lo tanto, para alguien que viene, aprenda, ¿se escucha, Carlos? Sí, ahí se quedó un poquitito pegado, pero ahora te escuchamos de nuevo. Eh, Miguel Ya. hace una pregunta acá. Jaime dice, ¿cuáles son las películas que te gustan más, ¿no? De las películas que tú posees en tu colección, ¿cuáles son como los tesoros de tu colección, ¿no? Y cuál es la que te gustaría poseer. Si hay una película que estás buscando hace tiempo y que no hayas podido encontrar todavía. Mm, creo que he encontrado mis películas básicas. En algún momento uno se detiene, ¿no? Detiene la búsqueda cuando logra encontrar aquello que le hacía falta. Creo que ya lo encontré. Creo que lo encontré. Por suerte y a tiempo. He conocido personas que han pasado años buscando una película y no sé, hay una mezcla entre lograr el éxtasis y el triunfo o bien completar
una parte de la infancia que uno intenta retener a través de ciertas películas, que es lo que me pasa a mí y creo que ya lo he completado. ¿Cuáles las películas más antiguas que tienes tú en tu colección? Que son de principio del siglo XX, parece, ¿no? Me contaste una vez. Sí, hay unas películas francesas de 1907, de 1909, pintadas a mano, eh, y de ahí nos saltamos a la década del 10, una película francesa que se llama La vida de Cristo de 1916, otra película italiana que también curiosamente es una película religiosa, se llama Christus de 1914, y así están los funerales de Lenin, filmados por Dziga Vertov en 1924, El acorazado Potemkin, eh, y cosas también como los Diez Mandamientos que ya le había señalado, algunas películas de John Ford, La Diligencia, entre algunas de ellas, y Río Bravo, Río Rojo de Howard Hawks, películas, entre comillas, de cinearte, la trilogía de Kieslowski, Bleu, Blanc, Rouge. Es decir, hay un archivo bastante ecléctico, desde Los Indestructibles, con Stallone y Schwarzenegger, hasta estas películas primitivas. Porque en algún momento uno va a echar de menos también tener cierta muestra de un cine mucho más contemporáneo, de un cine comercial. Y uno puede comparar también películas de Jean Renoir, por ejemplo, La Gran Ilusión, eh, Los Bajos Fondos o Una partida de campiña, ¿cierto? Que fue una de las últimas cosas que encontré. Es un cortometraje de Jean Renoir filmado en 1937, pero recién estrenado en 1946, después del término de la Segunda Guerra Mundial. Entonces ahí hay varias cosas que han ido apareciendo, que se han ido acumulando, y todas ellas creo que son una condensación de su época, son cápsulas temporales. Otra pregunta, Jaime, ahí tú la estás leyendo, ¿cierto? Puedes leer ahí de Carla, dice, de todas las películas que posee, ¿hay alguna que aún pueda verse completa con una máquina en buenas condiciones? Yo creo que todas, ¿no? Prácticamente todas. Porque Todas están tú no limpiadas. conservas películas malas, películas en mal estado tú no conservas, ¿no? No, porque no tiene sentido, no se van a poder ver o están muy incompletas o se va a dañar. Si hay un material que pueda rescatarse, por supuesto que me empeño en hacerlo, en limpiarlo y en dejarlo en condiciones de poder proyectarse. Pero si hay películas que están ya con la perforación completamente rota, charqueada y que le falta mucho metraje, la verdad es que no tiene sentido. A menos que sea una pieza histórica única. Ahí sí. Pero si es una película comercial, mejor verla en DVD, ¿no? En Blu-ray, antes de forzarse en rescatar una pieza que va a demandar mucho esfuerzo y finalmente no se va a disfrutar. ¿Hay alguna película que tengas ahí como una especie de altar, de lugar especial en tu colección? Siempre la Sí, tienes hay varias. siempre. ¿Puedes mencionar algunas? ¿Es necesario? Ah, Hay una película japonesa que yo sé que que creo que eres el único que tiene una copia de esa película, ¿no? De la seducción del monje. La seducción del monje, sí. Es una película japonesa de 1957 que no está editada en ninguna parte. La copia es de la época, cuando se estrenó en Chile. Y tú sabes, Carlos, que es una película fantasma, ¿no? Porque no está editada en ningún lugar, en ninguna parte. Y tengo un par de películas también que no están disponibles en formato digital, no han sido reeditadas, ya sea por un tema de derechos o porque los negativos simplemente con el paso de los años están dañados. Pero películas que tengo acá que estén en el altar, sí, Lawrence de Arabia, por ejemplo.
La pandilla salvaje, Sam Peckinpah, que son películas muy, muy preciadas y que están en buenas condiciones. Tú, Jaime, eres profesor de cine. ¿Qué intentas Eso inculcar a, dicen. a tus estudiantes? Porque tienes una labor bastante activa como docente, ¿no? ¿Qué le enseñas a tus estudiantes o qué valores intentas transmitirles? Básicamente a que sigan su amor por la profesión y que desarrollen una vocación. Porque es triste estudiar algo y después no dedicarse a eso, o que te vaya mal, o no hacer las cosas bien. Y siempre los insto a que hacer cine no es solamente hacer películas, es leer, es escuchar, es salir a la calle, a mirar, a observar, a caminar, a escuchar los ruidos, todo aquello que sea material para trabajar con honestidad una obra, un argumento, les va a servir. Por lo tanto, la idea es que ellos se superen intelectualmente, que se esfuercen, que sean mejores y que se comprometan con lo que están haciendo, porque ese va a ser el resto de su vida, trabajar en el audiovisual. Ahora, Carlos, me gustaría poder quizás resumir en imágenes lo que hemos conversado hasta ahora, con alguna presentación que tengo ahí, para comprender un poquito más en qué consiste esta búsqueda, la recolección y la conservación de películas. ¿Parece? Perfecto, perfecto, por favor, adelante. Ahí estamos viendo a una persona que está rodeada de carretes y películas quemadas. Esto ocurrió en un depósito de los estudios Fox en la década del 30. La película de nitrato arde a 40 grados de temperatura y en California, que hace bastante calor, las películas se almacenaban en casuchas de madera. Nadie le daba mayor importancia a conservar las películas en un ambiente frío y poco húmedo, porque los grandes enemigos de las películas son la temperatura y la humedad. Idealmente las películas tienen que conservarse a unos 15 grados de temperatura y a un 40% de humedad relativa del aire, si no a las películas les salen hongos. Y si hace mucho calor, la película también tiende a resecarse y encogerse. Ahí está una fotografía espeluznante de una persona rompiendo con hacha los rollos de película que ya pasaron por las salas de cine. Si se hubiesen conservado más copias, no tendríamos un 90% de la pérdida de la producción mundial de películas entre 1897 y la década del 30. Lamentablemente, la industria es mezquina y en el camino por impedir que las personas tengan acceso a los materiales, finalmente todos nos quedamos sin películas. Se quemaron los negativos, se quemaron las pocas copias sobrevivientes, porque tampoco la industria, sino hasta la década del 60 y 70 recién, comprendió cómo tenían que conservarse los negativos. La película de nitrato, con el exceso de humedad, hace que la imagen se pierda. El soporte de nitrato tiene una emulsión fotoquímica que es donde van registradas las imágenes. Y esa emulsión originalmente es líquida. ¿Y qué pasa si a una película le cae agua o está en contacto con la humedad? Obvio, la emulsión se va a desprender y se va a perder la imagen. Nos vamos a quedar solamente con la base, que es la película, con perforaciones, pero la imagen se va a perder.
Cuando hemos encontrado películas chilenas como Incendio, una película filmada en Valparaíso en 1926, algunos rollos estaban en esta condición, se había perdido la imagen, y logramos armar y restaurar la película, y por suerte tener fragmentos del comienzo, del medio y del final, lo cual nos permitió reconstruir la historia insertando intertítulos explicativos de los fragmentos que faltaban. De esa forma pudimos rescatar una de estas 4 películas mudas chilenas que han sobrevivido. Esto es lo que pasa cuando hay exceso de humedad. El hongo y el moho. El moho es superficial y se convierte en hongo cuando ingresa a la película y empieza a carcomer la imagen, y la imagen se mancha. Entonces, poca humedad, poco calor pueden asegurar una existencia más longeva de las películas. Uno dice, oiga, pero esto se descompone con facilidad, ¿por qué no lo reemplazamos por lo digital? Pero mi observación es la siguiente: un pendrive, un disco duro o un servidor cambian constantemente la tecnología, y si alguno de ellos se cae al suelo, se daña y se pierde el archivo digital. Mientras que el último soporte que se fabricó para hacer películas, llamado poliéster, que se fabrica a partir de la década del 1990 hasta el 2014, almacenado en buenas condiciones de temperatura y humedad, puede durar, según los fabricantes, entre 300 y 500 años. Es decir, siempre la película en rollos va a ser más duradera, más estable y más confiable que la tecnología digital o electrónica. Acá vemos lo que pasa a la película con exceso de calor. La película se deforma, se abarquilla, se coge, y después ya no se puede pasar por una máquina porque se han acortado los espacios entre las perforaciones, porque recordemos que las películas pasan por rodillos con dientes que se meten en las perforaciones y las hacen avanzar. Y eso ocurre, ¿cierto? Si una película se encoge, ya no puede ser reproducida en una máquina. Y si la película es muy importante o es copia única, se hace una digitalización fotograma por fotograma para poder rescatarla. Ahí tenemos una imagen de un 35 milímetros mudo, pintado a mano, con el sistema de Edison, es decir, 4 perforaciones a cada lado del fotograma. El 16 milímetros, que es un sistema de paso reducido, de uso casero, semiprofesional y universitario, que se usaba para exhibir películas en colegios, universidades, parroquias, televisión, y también hacer transfers a 35 milímetros para abaratar los costos. Es decir, cuando Silvio Cagliozzi filmó Julio comienza en julio, lo hizo usando película pequeña de 16 milímetros, que después la amplió a 35 milímetros para su exhibición comercial. Y ahí tenemos otros formatos, nuevamente el 16, el 8, Super 8 y el 9,5. Todos estos números hacen alusión al ancho de la película. ¿Cuánto miden? En milímetros. Teniendo que el 8 milímetros es el formato más pequeñito que existe, si lo comparamos con el 70, que es el doble del 35 milímetros, y que además tiene unas pistas café, que uno las puede ver ahí en los bordes, que son pistas de sonido magnético estereofónico de 6 canales, es decir, sonido que abarca cada rincón de la sala de proyección. Y ahí estaban preguntando, ¿cierto?, cómo se reproducen las películas. Ahí tenemos también un proyector de 28 milímetros de la década de 1910. El 28 milímetros aparece en 1912 y dura aproximadamente unos 10 años, pero luego es descontinuado.
Y así se proyectan las películas, en una máquina que también esté en buenas condiciones, obvio. Si no, la película se va a romper. Muchísimas gracias, Jaime, por este viaje, esta verdadera expedición en la máquina del tiempo que nos has brindado a lo largo de esta hora. Realmente es reconfortante saber que tenemos una línea de conexión con el pasado, que el pasado no es algo perdido, sino que hay personas como tú que con honestidad y talento y dedicación son de alguna manera los guardianes de esa memoria, que también los países que pierden contacto con su pasado muchas veces entran en una crisis tras otra, ¿no? Es tan importante conservar, así como las personas que pierden contacto con su propia infancia, ¿no? Vamos el viernes también a conversar contigo acerca de tu camino, de tu trayectoria en el mundo de las imágenes, cómo te formaste, cómo fuiste, cuáles fueron tus primeros sueños en el camino de tu vocación. Mañana también vamos a estar conversando junto a Bernardita Labourdet y el maestro Jaime Córdoba alrededor de un libro que nos une, es la Biblioteca El Conde Drácula. Después vamos a anunciar algunas novedades para los bachilleres respecto de ese libro. Hay algunas sorpresas. Te queremos agradecer profundamente, Jaime, este viaje. No sé si tienes algunas palabras finales para decirnos. Que todavía hay películas que están perdidas. Si alguien sabe de algún pariente, amigo, abuelo, que trabajó en un cine, que tuvo un cine, o que tiene películas en la casa, que busquen, porque las películas con el paso del tiempo, si no están bien conservadas, se descomponen y corremos el riesgo de perder esas imágenes familiares o bien copias de películas comerciales que se exhibieron en algún momento. Hay mucho por buscar, hay mucho por encontrar y el llamado siempre es a estar atento al entorno. Un desván, un ático, un sótano, un mueble, un cuarto detrás, en el patio. Siempre puede haber un rollo de película esperando ser descubierto. Así que hago el llamado.